Te quiero hacer una advertencia. Es un peligro no usar vinagre de manzana todos los días. Quienes aún no lo usan se están perdiendo todas sus virtudes. Y no me refiero a usarlo solamente como un saborizante para nuestras ensaladas. No, me refiero a usarlo de manera inteligente, como un verdadero remedio natural para sanar nuestro cuerpo. El problema es que para utilizarlo de esta manera hay que conocer sus secretos, dosis, en qué momento del día es mejor, si es mejor tomarlo en ayunas, por la noche, con qué alimentos es mejor mezclarlo, cómo hacer para que te controle el azúcar, el colesterol y los triglicéridos, o cómo utilizarlo para ayudarte a perder peso y controlar la presión alta. Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy quiero revelarte todo esto, pero además contarte qué cuidados debes tener, cuáles son sus riesgos y contraindicaciones. Como siempre les digo, quiero enseñarles a llevar calidad de vida, longevidad y bienestar en cada uno de tus platos, porque los alimentos son verdaderas medicinas naturales. Entonces, ¿qué cantidad se recomienda y cómo es mejor usarlo? Primero, vos que me estás mirando, fíjate qué tipo de vinagre de manzana tienes en tu cocina, porque hay dos clases diferentes. ¿Es este clarito y transparente? ¿O es este con ese aspecto más turbio, con esa sustancia o partículas dentro que cuando lo agitas quedan flotando en el vinagre? Presta atención porque esto es importante. La mayoría de los vinagres que vas a comprar en el mercado son claros, transparentes, porque están filtrados y pasteurizados. Esto no tiene nada de malo. Pero existe otro tipo muy especial llamado vinagre orgánico crudo, que no se filtra y contiene esa sustancia llamada madre. Es como un sedimento que le da ese aspecto. Esta sustancia es muy peculiar, contiene proteínas y bacterias muy saludables. Por eso muchos expertos consideran a este vinagre mejor, ya que puede actuar como un probiótico, es decir, tendría beneficios adicionales. Al consumirlo, estarías aportando bacterias buenas a tu intestino, mejorando tu flora. Estas bacterias son como un escudo protector para tu organismo. Disminuyen la inflamación crónica y son capaces de mejorar muchos síntomas: fatiga y cansancio crónico, alteraciones del humor, dolores crónicos en músculos, articulaciones, y hasta tienen efecto protector para tu corazón, circulación y cerebro. Los estudios que muestran esto están aún en fases iniciales, pero es muy alentador. Ahora, si no consigues el vinagre orgánico crudo en tu ciudad, no te preocupes. De todos modos, tendrás muchos de los beneficios que te voy a contar con el vinagre común. ¿Y cuánto debes consumir? Bueno, la dosis recomendada es 30 mililitros por día. Más que esto, podrían aparecer algunos efectos adversos. Cada cucharada de sopa tiene entre 10 y 15 mililitros, es decir, puedes utilizar 2 a 3 cucharadas por día, dependiendo del tamaño de tu cuchara. Veamos ahora las mejores maneras de utilizarlo para que te ayude a perder peso, controlar la diabetes, presión alta, problemas de colesterol, entre muchos otros. Existen dos maneras principales para darle un uso medicinal. La primera es tomarlo. Para esto vas a diluir una cucharada sopera en 250 mililitros de agua y así puedes tomarlo con una pajita o bombilla. Aunque para muchos esto no es agradable porque no les gusta el sabor, y ya te voy a contar en qué momento del día es mejor tomarlo. La segunda forma es con las comidas. Debes mezclar en cada uno de tus platos. Y no me refiero solamente a mezclar con la ensalada para darle sabor. Puedes utilizar en tus arroz, guisados, en la carne y hasta en el pan si te gusta. El mensaje acá debe quedar claro: no lo utilices solamente con tus vegetales. De esta manera vas a poder darle su efecto medicinal. Ahora, ¿cómo es mejor consumirlo? ¿De mañana en ayunas, con las comidas o por la noche? Bueno, esto depende del efecto que tú quieres que tenga en tu cuerpo. Fíjate, consumir un vaso de agua con una cucharada de vinagre de manzana de mañana en ayunas engaña a tu cerebro. Es decir, produce una comunicación entre tu estómago y tu cerebro para hacerte sentir saciedad, sensación de estómago lleno. Esto
Esto hace que sientas menos hambre, te ayuda a consumir menos calorías a lo largo del día. Entonces, si eres de esas personas que lo que está buscando es evitar los picoteos, los antojos, está disminuyendo el consumo de azúcar o simplemente quiere prolongar el tiempo de ayuno, esta es una de las mejores formas. Por otro lado, consumirlo durante las comidas, mezclar el vinagre directamente en tu plato, también puede hacerte sentir lleno más rápido y hacerte comer menos. Esto tiene otros beneficios que enseguida te voy a contar. Otra forma es consumirlo por la noche, ya sea con las comidas o un vaso antes de dormir. Si tienes prediabetes o diabetes, esto ayuda a controlar los picos de glucemia elevada la mañana siguiente, cuando te despertás. Déjame ahora contarte 3 impactantes beneficios del vinagre de manzana y otros secretos de cómo utilizarlo. Y ya que estamos hablando de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, te cuento que el vinagre de manzana tiene muchos estudios que respaldan sus efectos. Se ha mostrado en varias investigaciones que es capaz de disminuir los picos de glucemia elevada que ocurren después de comer. Específicamente, es capaz de disminuir en hasta 30% estos picos de glucemia elevada después de comer. Sobre todo si agregás el vinagre de manzana a las comidas ricas en carbohidratos. Por ejemplo, puedes agregarle 10 a 15 mililitros de vinagre de manzana o una cucharada sopera al arroz, batatas, guisos o cualquier tipo de pastas, a los frijoles. Esto resulta muy útil también en las personas con prediabetes antes de que se convierta en diabetes. Y lo que ocurre es que al consumir vinagre de manzana, los carbohidratos se absorben menos y más lentamente en tu intestino. Además, los componentes del vinagre actúan directamente en tus músculos y en tu hígado, aumentando el efecto de la insulina. En otras palabras, hace que tu páncreas tenga que trabajar menos. Y por si fuera poco, si consumís vinagre de manzana por la noche, ya sea durante la cena o después de esta, va a ayudarte a reducir los niveles de azúcar en sangre del día siguiente, es decir, cuando te despertás. Todos estos y también otros efectos y secretos les explicamos en más detalles en nuestro libro. Segundo beneficio, y esto es muy polémico, ¿el vinagre ayuda a adelgazar realmente? Claro que sí, y por varios motivos. Además de los efectos en el metabolismo que te acabé de nombrar, el ácido acético del vinagre de manzana actúa en tu cerebro, provocando ese efecto llamado anorexígeno, hace que te sientas más lleno a lo largo del día. Nos disminuye el hambre. Para ese efecto, agrégale una cucharada de sopa 2 o 3 veces a tus comidas. Ahora, ¿cuánto peso podés perder usando vinagre de manzana? Bueno, los estudios mostraron que las personas con sobrepeso u obesidad que consumían 2 a 3 cucharadas de vinagre de manzana todos los días, perdieron entre 2 y 3 kilos después de 4 o 5 meses. Esto te puede parecer que es una reducción modesta, pero recordá que el vinagre de manzana no es lo único que tenés que utilizar para mejorar tu metabolismo y para reducir de peso. Es simplemente un arma más en el arsenal para mejorar tu salud. Lo que te aconsejo es que agregues el consumo de vinagre a tus otros alimentos antiinflamatorios y ejercicio físico. De esta manera, el impacto que tendrás sobre la grasa visceral, que es tan peligrosa, será mucho mayor. Y además, también tendrá efectos para reducir el colesterol y los triglicéridos. Tercer beneficio, usar vinagre ayuda a disminuir la presión alta. Y esto es muy alentador. Los experimentos mostraron que el ácido acético es capaz de disminuir una hormona en nuestra sangre llamada renina, la cual aumenta la presión arterial. Entonces, consumirlo todos los días hace que el control de tu presión alta sea más fácil, sobre todo si a esto le agregas otros hábitos saludables. Y ya te cuento sobre los riesgos y cuidados que debes tener. Pero ¿por qué el vinagre de manzana tiene tantas virtudes? Bueno, el secreto está en cómo se lo prepara. Para hacer vinagre de manzana, primero se expone los pedazos de esta fruta a unos hongos que van a fermentar su azúcar y transformarla en alcohol. Después se agregan unas bacterias que van a fermentar y transformar este alcohol en ácido acético, su principal componente activo, y que trae la mayoría de los beneficios que te conté. Además, en el vinagre de manzana quedan algunas sustancias llamadas flavonoides, que son antiinflamatorios naturales de las plantas. Veamos ahora los cuidados, riesgos y efectos secundarios. Esto es importantísimo.
Nunca debes tomarlo puro porque es muy ácido. Siempre diluir como te mostré o mezclar con tus comidas para evitar que te dañe los dientes, la boca, la faringe, el esófago y el estómago. Y si te gusta tomarlo, hazlo siempre con una bombilla o una pajita para evitar que te dañe el esmalte dental. Y después de tragarlo, enjuágate la boca. Hay que prestar atención porque en algunas personas el vinagre puede empeorar los síntomas de gastritis. Si bien utilizarlo mezclado con las comidas 2 a 3 cucharadas por día, es muy poco probable que ocurra este efecto negativo. Pero si eres una persona que ya tiene el estómago más sensible, úlcera, gastritis crónica o cualquier otro problema gastrointestinal, siempre te recomendamos consultar primero con tu médico. Un efecto importante a tener en cuenta es que el vinagre retarda el vaciamiento de tu estómago, o sea, hace que la comida se quede más tiempo allí, lo cual puede ser bueno para las personas que están buscando bajar de peso o comer menos. Por otro lado, si eres una persona que sufre de gastroparesia, una condición en la cual el estómago ya está trabajando más lentamente o tenés tendencia a retener los alimentos en tu estómago. Esto ocurre principalmente en pacientes con diabetes más avanzadas, secuelas de algunas enfermedades neurológicas o en personas que tienen reflujo gástrico. Esto puede ser muy molesto, empeorando la hinchazón abdominal, provocando dolor, náuseas, acidez. Cuidado también las personas que utilizan insulina o remedios para bajar el azúcar en sangre, ya que el vinagre puede potenciar sus efectos. Y por último, una duda que siempre me preguntan: ¿el vinagre de manzana es mejor que otros vinagres? Bueno, la mayoría de los efectos que les comenté fueron vistos por la acción del ácido acético, que también está presente en otros vinagres. Además, los estudios fueron hechos siempre modificando los hábitos de las personas, agregando hábitos saludables. Entonces la clave está en que uses el vinagre que tengas a disposición, pero siempre acompañes esto de otras modificaciones saludables de tu estilo de vida. Respondiéndote, no se ha podido demostrar hasta el momento que un vinagre sea realmente mejor que el otro. Entonces acá va a depender del gusto de cada uno. Espero que el video te haya gustado. Ahora te quiero pedir un favor muy importante. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, ponle like y déjame tu comentario. ¿Cómo usas el vinagre de manzana? ¿Qué enfermedad te ha ayudado a combatir? Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.